¿Existe un pecado que ni siquiera Jesús puede perdonar? El mismo Cristo declaró en las Escrituras que hay un pecado que nunca será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Mientras Él perdonó a asesinos, ladrones e incluso a quienes lo crucificaron, existe una transgresión que trasciende hasta el poder de su sacrificio. Y la evidencia más perturbadora de quien cruzó esa línea mortal está escondida en la historia de Judas Iscariote, el discípulo que vivió al lado de Jesús por 3 años, pero aún así cometió lo imperdonable. Si esta realidad te estremece como me estremeció a mí, deja en los comentarios: aún hay esperanza, y activa la campanita para no perderte ninguna verdad que ellos evitan enseñar, porque hoy descubrirás si aún hay tiempo de salvación para ti, o si ya cruzaste la línea sin retorno. En el Antiguo Testamento, el mismo Dios prescribió sacrificios completamente diferentes para distintas categorías de pecados. No era casualidad. Era una clasificación divina de la gravedad de cada transgresión. Para algunos pecados menores e involuntarios, bastaba una simple ofrenda de cereales, harina mezclada con aceite e incienso, algo que hasta los más pobres podían ofrecer al Señor. Para otros pecados de naturaleza intermedia, era necesaria la sangre de un cordero o una paloma, sacrificios que exigían planificación financiera y recursos más sustanciales. Pero para las transgresiones más graves contra la santidad divina, solo la sangre de un toro sin defecto podía satisfacer la justicia del Todopoderoso, un sacrificio que costaba el equivalente a meses enteros de salario de trabajo arduo. En Levítico, Dios estableció meticulosamente 5 tipos distintos de ofrendas, cada una correspondiendo a diferentes niveles de gravedad y naturaleza del pecado cometido. La ofrenda de cereales para pecados involuntarios y transgresiones menores contra el prójimo. La ofrenda de paz para restaurar la comunión quebrada entre el ofensor y la comunidad de fe. La ofrenda por el pecado para transgresiones específicas y deliberadas contra la ley moral divina. La ofrenda por la culpa para pecados que involucraban restitución material y perjuicio causado a terceros. Y el holocausto solemne, donde el animal entero era completamente consumido por el fuego sagrado, representando la gravedad máxima de la ofensa contra la naturaleza santa e inmutable de Dios. Jesús mismo confirmó esta jerarquía mortal y aterrorizante cuando dijo que algunos serán castigados en el juicio final con muchos azotes, mientras otros recibirán solo pocos azotes. Si todos los pecados fueran realmente iguales en peso y consecuencias, ¿por qué esta diferenciación terrible y graduada en el castigo eterno? ¿Por qué el Señor Jesús mediría meticulosamente la intensidad del sufrimiento eterno, basándose en la gravedad específica de las transgresiones cometidas durante la vida terrenal? En Juan 19:11, Cristo hizo una declaración que debería helar la sangre de cualquier persona. El que me entregó a ti incurre en mayor pecado, pecado mayor. No igual, no equivalente, no similar, categóricamente mayor en gravedad y consecuencias eternas. Jesús estaba estableciendo una jerarquía cristalina donde el pecado de Judas o de Caifás era infinitamente más grave y condenable que el de Pilato, quien estaba meramente cumpliendo sus funciones administrativas como gobernador romano nombrado por César. En Mateo 23:23, el maestro reprendió a los fariseos de forma devastadora. Ustedes se preocupan obsesivamente por los detalles menores de la ley ceremonial, pero descuidan criminalmente los preceptos más importantes de la ley moral: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Más importantes. Cristo estaba estableciendo una jerarquía clara e innegable dentro de la misma ley de Dios, donde algunos mandamientos pesan infinitamente más en la balanza de la eternidad que otros. La propia psicología del pecado revela esta gradación asombrosamente clara y progresiva.
Existe un proceso de 6 etapas mortales que transforma gradualmente la tentación en transgresión completa. Primero viene la atención, cuando algo pecaminoso llama nuestra conciencia y despierta nuestra curiosidad. Después, la consideración prolongada, cuando comenzamos a ponderar activamente sobre esa posibilidad prohibida, alimentándola mentalmente. Seguida por el deseo creciente, cuando el corazón comienza a anhelar genuinamente aquello que es abominable ante Dios. Entonces, viene la decisión fatal, el momento crucial donde la voluntad deliberadamente elige el mal conociendo sus consecuencias. La planificación calculada, cuando la mente traza estrategias detalladas para ejecutar el pecado sin ser descubierta. Y finalmente, la acción concreta, la materialización física de la rebelión directa contra la voluntad revelada de Dios. Cada etapa que avanzas en este proceso infernal, más profundo te hundes en la rebelión consciente contra el Creador. Más culpable te vuelves ante el tribunal divino. Más severo y prolongado será tu castigo en el día terrible del juicio final. Piensa en la diferencia abismal y aterrorizante entre alguien que tuvo apenas un deseo pecaminoso momentáneo, digamos, una persona casada que por una fracción de segundo sintió atracción indebida hacia otra persona, pero inmediatamente rechazó ese pensamiento y oró pidiendo perdón. Y el rey David, quien pasó metódicamente por todas las 6 etapas mortales con Betsabé. Él vio a esa mujer bañándose, la deseó intensamente, decidió poseerla, planificó cuidadosamente cómo traerla al palacio, ejecutó el adulterio real y después aún orquestó fríamente el asesinato premeditado de Urías para encubrir definitivamente su doble pecado. La Biblia llama a esto gran pecado, una categoría completamente diferente e infinitamente más grave ante los ojos del Dios Santo. En el libro profético del Apocalipsis, Juan tuvo una visión aterrorizante del juicio final universal. Los muertos no fueron juzgados de forma igual o democrática, fueron juzgados rigurosamente según sus obras específicas. Cada pecado individual pesado en la balanza divina implacable, cada transgresión medida y evaluada según su gravedad intrínseca, cada alma destinada precisamente a su castigo proporcional y eterno. No había igualdad en ese tribunal cósmico. Había justicia graduada, castigo meticulosamente calibrado, sufrimiento eterno medido exactamente según el grado de rebelión practicada conscientemente en vida. Pablo escribió sobre pecados específicos que claman al cielo, transgresiones tan execrables y abominables que su gravedad moral resuena a través de todas las dimensiones espirituales, llegando directamente al trono del Altísimo como un grito penetrante de indignación cósmica. No es así como todos los pecados son descritos en las Escrituras. Es una categoría especial y terrible, una clasificación específica reservada para los más abominables y detestables ante los ojos divinos. Las propias expresiones bíblicas revelan esta gradación innegable: gran pecado, mayor pecado, muy gran pecado, muchos pecados, multitud de pecados. Lenguaje que sería completamente innecesario si todos los pecados fueran realmente iguales en naturaleza y consecuencias. Y aquí está donde la revelación se vuelve realmente perturbadora y aterrorizante. Si existe una jerarquía clara de pecados, si algunos son categóricamente más graves que otros, si la Biblia habla consistentemente de diferentes niveles de gravedad, entonces, lógicamente debe existir un pecado en la cima absoluta de esta escala mortal. Un pecado tan execrable, tan ofensivo a la naturaleza santa de Dios, tan abominable en su esencia, que trasciende hasta el poder purificador infinito de la sangre preciosa de Cristo. Pero esto es solo la superficie de la verdad más aterrorizante que las Escrituras revelan. Nota cuidadosamente las palabras específicas que Cristo eligió. Nunca será perdonado. No dijo, será perdonado con mucha dificultad.
o requiere arrepentimiento especial y prolongado. No dijo, tal vez sea perdonado en circunstancias excepcionales. Dijo categóricamente, nunca. Es una sentencia definitiva de muerte espiritual sin posibilidad de apelación, sin segunda oportunidad, sin misericordia divina. En el griego original, la palabra usada es aion, que significa literalmente para siempre, a través de todas las eras cósmicas, sin fin temporal o esperanza de reversión. Pero ¿qué exactamente hace que este pecado específico sea tan diferente y más grave que todos los otros? ¿Por qué existe esta única excepción terrible en el océano supuestamente infinito de la gracia divina? La respuesta está en la propia naturaleza siniestra de lo que realmente significa blasfemar contra el Espíritu Santo. No es una blasfemia común o accidental contra Dios Padre o contra Jesucristo. Es algo mucho más calculado, siniestro y específico. Es el rechazo consciente, deliberado, sistemático y final de la única fuerza sobrenatural en el universo capaz de conducir un alma humana al verdadero arrepentimiento. Es cortar voluntaria e irreversiblemente el último hilo espiritual que aún conecta el corazón humano endurecido con la posibilidad remota de salvación eterna. El contexto histórico original de la advertencia mortal de Jesús es profundamente revelador y perturbador. Los fariseos religiosos acababan de presenciar personalmente un milagro absolutamente innegable. Jesús expulsó completamente a un demonio poderoso de un hombre que era simultáneamente ciego y mudo, restaurándole instantáneamente tanto la visión perfecta como la capacidad completa de hablar. La multitud presente estaba genuinamente maravillada, comenzando a reconocer seriamente que aquel podría ser realmente el Mesías largamente prometido en las profecías. Pero los fariseos, confrontados con evidencia física irrefutable del poder claramente divino, deliberadamente eligieron atribuir esa obra celestial innegable al propio príncipe de las tinieblas, Belcebú. Cuando alguien endurece el corazón de tal forma sistemática que logra mirar directamente la obra clara, innegable y obviamente benevolente del Espíritu Santo y deliberadamente llamarla obra diabólica, esa persona cruzó una línea invisible en la arena de la eternidad que jamás puede ser atravesada de vuelta. Existe una historia aún más sombría y reveladora que pocos cristianos conocen verdaderamente, escondida en las entrelíneas sutiles de los evangelios, que puede mostrar exactamente cómo alguien comete ese pecado absolutamente mortal. Judas Iscariote no fue simplemente un traidor común movido por la codicia material o decepción política. Hay evidencias bíblicas e históricas perturbadoras de que él pudo haber cometido precisamente el pecado imperdonable que Jesús había descrito anteriormente. Manuscritos patrísticos antiguos y estudios exegéticos profundos de los textos evangélicos sugieren que en la famosa Última Cena, cuando Jesús dijo proféticamente, «Uno de ustedes me traicionará», Judas no solo sabía perfectamente que era él el traidor identificado, ya había tomado una decisión espiritual mucho más siniestra y definitiva que simplemente intercambiar a su maestro divino por 30 miserables monedas de plata romana. El dinero era meramente el pretexto material. El verdadero motivo era infinitamente más sombrío y espiritual. Evidencias patrísticas apuntan que Judas había llegado gradualmente a un punto espiritual donde lograba estar diariamente en la presencia física del propio Hijo de Dios encarnado, escuchar personalmente sus palabras de amor incondicional y perdón universal, presenciar repetidamente sus milagros sobrenaturales de compasión divina, sentir literalmente el toque sagrado de sus manos cuando Jesús humildemente lavó sus pies sucios y aún así mantener el corazón completamente cerrado, blindado e impermeable a cualquier influencia regeneradora del Espíritu Santo.
Era como si una puerta espiritual se hubiera cerrado herméticamente por dentro de su alma corrompida, y él mismo había arrojado deliberadamente la llave única al abismo eterno. Durante 3 años y medio completos, Judas caminó diariamente al lado físico del propio Hijo Eterno de Dios. Presenció paralíticos caminar instantáneamente, ciegos de nacimiento ver perfectamente, sordomudos hablar claramente, leprosos ser purificados completamente, muertos resucitar literalmente. Escuchó las palabras más puras, sabias y amorosas que jamás fueron pronunciadas por labios humanos en la historia. Participó directamente en la multiplicación sobrenatural de los panes y peces. Presenció la transfiguración gloriosa en el monte. Estuvo presente cuando Jesús calmó tempestades furiosas con una sola palabra de comando divino. Y gradualmente, sistemáticamente, fue endureciendo su corazón contra cada una de estas manifestaciones innegablemente sobrenaturales. El Evangelio de Juan revela un detalle asombrosamente importante. Satanás entró en Judas, no exactamente en el momento climático de la traición final, sino mucho antes, durante el propio proceso gradual de endurecimiento espiritual. No fue una posesión demoníaca, súbita e involuntaria, sino el resultado directo de una rendición gradual, sistemática y completamente voluntaria a las fuerzas de las tinieblas. Un rechazo consciente y progresivo de cada impulso salvífico del Espíritu Santo que persistentemente intentaba alcanzar y regenerar su conciencia corrompida. La diferencia crucial entre Judas y Pedro en esa misma noche fatídica revela algo absolutamente aterrador sobre la naturaleza específica del pecado imperdonable. Pedro negó a Jesús 3 veces consecutivas con maldiciones blasfemas y juramentos profanos, una traición verbal aparentemente tan grave como la de Judas en términos externos. Pero cuando el gallo cantó conforme a la profecía y sus miradas se cruzaron dramáticamente a través del patio del sumo sacerdote, Pedro aún logró sentir el dolor absolutamente devastador del arrepentimiento genuino. Su corazón aún estaba suficientemente tierno para ser completamente quebrantado por la convicción poderosa del Espíritu Santo. Judas, por otro lado, sintió apenas desesperación existencial, no arrepentimiento genuino que conduce a la salvación, sino la desesperación característica de quien sabe con certeza absoluta que cruzó una línea espiritual sin cualquier posibilidad de retorno. Le volvió las 30 monedas a los sacerdotes. Reconoció públicamente haber traicionado sangre inocente, pero no logró llegar al verdadero arrepentimiento salvador que liberta. Su conciencia había sido cauterizada completamente como con hierro incandescente. El Espíritu Santo se había retirado definitiva e irreversiblemente de su vida, y esa diferencia espiritual mortal pudo haber sido exactamente lo que separó eternamente el perdón divino de la condenación irreversible. Pedro lloró amarga y genuinamente. Fue completamente restaurado por el Cristo resucitado y se convirtió en el líder valiente de la iglesia primitiva. Judas se ahorcó desesperadamente, pero no porque no hubiera perdón divino disponible, porque se había vuelto completa e irreversiblemente incapaz de recibir ese perdón ofrecido. Había cortado deliberadamente todas las conexiones espirituales que podrían conducirlo de vuelta a la gracia salvadora. Y este aún no es el mayor misterio aterrorizante sobre quién más pudo haber cometido lo imperdonable. La respuesta es simultáneamente profundamente reconfortante y asombrosamente simple en su lógica espiritual. Si estás genuina y sinceramente preocupado por esta posibilidad terrible, si tu corazón aún logra sentir miedo real de haber ofendido gravemente a Dios de esta forma específica,
Si la propia idea de haber blasfemado contra el Espíritu Santo causa angustia genuina y perturbación en tu alma, eso ya es evidencia cristalina e innegable de que el Espíritu Santo aún está trabajando activa y poderosamente en tu vida espiritual. El pecado imperdonable no es absolutamente algo que alguien puede cometer accidentalmente durante un momento aislado de ira o frustración. No es una palabra infeliz que escapó impulsivamente de tus labios durante un instante de irritación o desesperación. No es una duda teológica que atravesó tu mente durante una crisis temporal de fe o periodo de cuestionamiento. No es ni siquiera un periodo prolongado de rebeldía consciente contra Dios, siempre que aún haya una chispa mínima de incomodidad espiritual genuina en algún lugar de la conciencia. Es algo mucho más profundo, sistemático, calculado y deliberado en su naturaleza espiritual. Es el resultado inevitable de un endurecimiento gradual, progresivo y completamente voluntario del corazón. Una resistencia calculada, sistemática y cada vez más intensa a la voz persistente del Espíritu Santo, hasta que finalmente esa voz divina se vuelve completamente inaudible, ineficaz y espiritualmente irrelevante. Es cuando alguien llega al punto final donde logra mirar directamente la obra clara, obvia e innegablemente benevolente de Dios y llamar a aquello deliberadamente mal diabólico sin sentir la menor incomodidad espiritual, la menor punzada de conciencia moral, la menor excitación ética. Las Escrituras nos proporcionan algunos indicadores bíblicos terribles y progresivos de cuando alguien puede estar acercándose peligrosamente a esa línea fatal irreversible. El apóstol Pablo habla específicamente de personas que tienen la conciencia cauterizada como por hierro ardiente. Una imagen médica aterradora que describe tejido nervioso que fue quemado de tal forma que perdió completa y permanentemente la capacidad de sentir cualquier tipo de dolor físico. Espiritualmente, representa un corazón que perdió total e irreversiblemente la habilidad de sentir convicción divina, remordimiento genuino o incomodidad moral. La carta a los Hebreos nos advierte solemnemente sobre aquellos que crucifican nuevamente al Hijo de Dios y lo exponen públicamente al vituperio y a la vergüenza. Son personas específicas que conocieron íntimamente la verdad bíblica, experimentaron personalmente el poder regenerador y transformador de Dios, saborearon espiritualmente los poderes sobrenaturales del mundo venidero, participaron de los dones celestiales y entonces, deliberada y maliciosamente, pisotearon esa gracia sagrada y dieron la espalda de forma final, calculada e irreversible. El texto original usa un lenguaje griego que sugiere no solo rechazo pasivo, sino escarnio activo, malicioso y público. Pero aquí está la verdad reconfortante que pocos entienden completamente sobre este proceso espiritual terrible. Existen etapas claras y reconocibles de alerta, señales progresivas de peligro espiritual que Dios misericordiosamente envía como advertencias antes de que alguien llegue al punto absolutamente sin retorno. La Biblia documenta detalladamente corazones que se endurecen de forma gradual y progresiva, como aconteció dramáticamente con Faraón durante las 10 plagas devastadoras de Egipto. Inicialmente, Faraón aún lograba sentir miedo genuino y terror durante las plagas más severas y sobrenaturales. Llamaba a Moisés en desesperación real, prometía solemnemente liberar al pueblo hebreo, mostraba señales claras de que su conciencia real aún funcionaba mínimamente. Pero después de cada plaga milagrosa, elegía deliberada y sistemáticamente endurecer su corazón real un poco más contra la voluntad revelada de Dios. Gradualmente fue perdiendo esa capacidad de respuesta espiritual hasta volverse completamente insensible y espiritualmente muerto, llegando al punto final de perseguir suicidamente a los israelitas
incluso después de perder trágicamente a su propio hijo primogénito en la 10ª plaga. Existe una diferencia crucial y esperanzadora entre resistir temporalmente al Espíritu Santo y rechazarlo de forma final e irreversible. Todos los cristianos genuinos pasan inevitablemente por momentos difíciles de resistencia espiritual, períodos naturales de frialdad y distanciamiento emocional, épocas comprensibles de duda y cuestionamiento teológico. Esto es parte completamente normal y esperada del viaje complejo de fe cristiana. Pero mientras aún logren sentir incomodidad real por causa de esa resistencia, mientras aún haya una voz interior que los incomoda persistentemente y los llama amorosamente de vuelta, es señal inequívoca y reconfortante de que la gracia divina aún está operando misericordiosa y poderosamente. El caso documentado de David es profundamente revelador y ofrece esperanza genuina. Él cometió pecados absolutamente horribles que lo colocaron definitivamente en la categoría bíblica de los grandes pecados: adulterio completamente premeditado, asesinato calculado por encargo, abuso flagrante de poder real, mentira sistemática y encubrimiento prolongado. Pasó metódicamente por todas las 6 etapas del proceso pecaminoso de forma calculada, fría y deliberada. Pero cuando el profeta valiente, Natán, lo confrontó directamente con una parábola penetrante sobre sus transgresiones, su corazón aún logró ser completamente quebrantado por la convicción poderosa del Espíritu Santo. Su reacción espiritual inmediata fue: pequé gravemente contra el Señor. No intentó justificarse moralmente, no buscó excusas políticas, no minimizó la gravedad real de sus actos criminales. Y por eso pudo escribir desesperadamente en el Salmo 51: no me rechaces de tu presencia santa, ni quites permanentemente de mí tu Santo Espíritu. Esa oración desesperada y angustiada muestra que él entendió perfectamente el peligro real de perder definitivamente la influencia regeneradora divina en su vida. Salomón tuvo una experiencia espiritual diferente y mucho más sombría que sirve como advertencia final y solemne. Conoció a Dios de forma más íntima que cualquier otro rey en la historia. Construyó el templo sagrado más glorioso jamás erigido. Recibió sabiduría sobrenatural directamente del cielo. Escribió miles de proverbios inspirados por el Espíritu Santo. Pero gradualmente se fue alejando espiritualmente, casándose políticamente con mujeres paganas idólatras, construyendo altares blasfemos para dioses extranjeros abominables, participando activamente en rituales idólatras detestables. Las Escrituras sugieren que en sus últimos años pudo haber llegado peligrosamente cerca de la línea fatal e irreversible. Aunque el libro melancólico de Eclesiastés sugiere que hubo un arrepentimiento genuino y salvador en los momentos finales de su vida terrenal. La frase «vanidad de vanidades, todo es vanidad», repetida exhaustiva y obsesivamente, puede representar el grito angustiado de un alma que reconoció haber casi perdido irreversiblemente todo lo que realmente importaba para la eternidad. Las señales bíblicas de esperanza son abundantes, claras y profundamente reconfortantes para cualquier corazón sincero. Si aún logras sentir tristeza genuina por el pecado cometido, si aún te preocupas sinceramente por tu condición espiritual ante Dios, si aún oras, aunque sea mecánicamente o sin mucho entusiasmo, si aún lees la Biblia, aunque sea sin placer particular, si aún frecuentas cultos, aunque sea sin entusiasmo emocional, todos estos son indicios preciosos e inequívocos de que el Espíritu Santo continúa trabajando activa y misericordiosamente en tu vida. Existe una verdad final prohibida que puede cambiar completamente todo lo que crees sobre salvación, condenación y la naturaleza de la gracia divina. Porque quien realmente cruzó esa línea mortal invisible ya no siente más esa preocupación espiritual.
Ya no logra ser incomodado por la posibilidad de haber ofendido a Dios de forma irreversible. El corazón se vuelve literalmente como piedra, completamente incapaz de sentir el peso de la condenación eterna que se cierne silenciosamente sobre él. La verdad que la Iglesia moderna evita enseñar claramente es esta. Sí, existe una jerarquía bíblica de pecados. Sí, algunos son categóricamente más graves que otros ante los ojos del Dios Santo. Y en la cima de esa escala aterrorizante está el único pecado que ni siquiera la sangre preciosa de Jesús puede purificar. Pero paradójicamente, quien más teme haber cometido ese pecado es precisamente quien tiene menos probabilidades de haberlo cometido realmente. El pecado imperdonable es como un agujero negro espiritual. Su gravedad moral es tan intensa que quien se acerca a él pierde gradualmente la capacidad de percibir el peligro real. Solo logra ver la amenaza espiritual quien aún está lo suficientemente distante para sentir miedo genuino de ella. Por eso Jesús dijo con tanta precisión: todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Nota que Él comenzó estratégicamente con una promesa universal de perdón antes de mencionar la única excepción terrible, como si estuviera diciendo misericordiosamente: relájense completamente sobre todos los otros pecados. Hay perdón abundante disponible, pero cuidado especial con este único. Alberto Tim estaba absolutamente correcto en su análisis teológico. Aunque la esencia de todos los pecados sea siempre la misma, alienación de Dios, existen realidades bíblicas que nos impiden aceptar la teoría simplista de que todos los pecados son iguales. El proceso gradual por el cual la tentación se transforma en pecado, los diferentes sacrificios prescritos en el Antiguo Testamento, el juicio final según las obras, los muchos azotes versus pocos azotes, todo apunta hacia una jerarquía divina que culmina en lo imperdonable. Si tu corazón aún logra ser tocado profundamente por estas palabras, si aún sientes el peso de la responsabilidad espiritual ante Dios, si aún tienes miedo genuino de desagradar al Creador, regocíjate completamente. Eso es evidencia cristalina de que la gracia divina aún está operando poderosamente en tu vida. Pero recuerda siempre esta advertencia solemne: por más insignificante que determinado pecado pueda parecer ante los ojos humanos, aún es suficientemente ofensivo para excluir al pecador del reino de Dios si no hay arrepentimiento genuino. La jerarquía no minimiza la gravedad, amplifica la urgencia de buscar perdón mientras aún hay tiempo. Si esta revelación conmovió profundamente tu alma, si sentiste el peso asombroso de esta verdad bíblica, deja en los comentarios: aún hay esperanza para mí. Y suscríbete al canal, porque estas verdades profundas que muchos líderes religiosos evitan enseñar son nuestra especialidad aquí. Y en el próximo video revelaré algo aún más perturbador: los 7 niveles secretos de juicio que están escondidos en las visiones proféticas de Daniel, y cómo descubrir exactamente en cuál de ellos serás pesado en la balanza de la eternidad. No te lo pierdas, porque puede ser la revelación que defina tu destino eterno.